Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. El tema que vamos a tratar es acerca de la metodología científica. Vamos a definir a la ciencia como el conjunto de conocimientos, datos y hechos que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la humanidad. Existen diferentes teorías científicas que tratan de explicar la evolución del hombre, que el hombre precede del mono, que el hombre precede de un caballo, que el hombre precede de una bacteria, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Varias son las teorías que tratan de explicar cómo ha evolucionado el hombre a lo largo del tiempo. Y esos conocimientos que se van acumulando se le conoce ciencia. O sea, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos que se va almacenando a lo largo de todo el tiempo. La ciencia también se extiende como un proceso mental que busca dar explicaciones a los fenómenos naturales empleando el método científico, el porqué de las cosas. Y allí constantemente nos vamos a preguntar cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. Pero, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es un compendio de información obtenido a través de la interacción entre mundo e individuo. ¿Qué es interacción? Es estar en relación constante entre uno y otro mundo e individuo. El individuo, cómo se relaciona dentro de la naturaleza. El conocimiento va a ser de dos tipos. El conocimiento empírico, lo que tu mamá, tus abuelitos saben, conocen, producto de la práctica. El conocimiento empírico son los obtenidos a través del trabajo y la experiencia, utilizando los órganos de los sentidos. Como por ejemplo, ¿se estudia para ser carpintero? No, si no se practica, se aprende. ¿Se estudia para ser mecánico, para ser albañil? ¿Se estudia? No, se aprende. ¿De quién? De un adulto, de un familiar. Cuando nos duele el estómago, ¿qué dicen nuestros abuelitos? Toma menta, toma té de muña, orégano, porque te va a hacer bueno. Me duele la cabeza, no me concentro bien en mi clase de CTA. ¿Qué te dice tu abuelita? Toma tu jugo de manzana con valeriana para que descanse tu cerebro, para fortalecer el cerebro. Ese es el conocimiento científico, lo que se conoce a través de la práctica. Y profesor, ¿y qué es el método científico o qué es el conocimiento científico? Son adquiridos de forma académica y profesional a través del estudio, de la investigación. Por ejemplo, ¿qué conoce un médico? Todos sus conocimientos son conocimientos científicos. El ingeniero, un profesor, todo lo que saben es parte de un conocimiento científico, porque estudiaron para eso, leyeron libros. Entonces, jóvenes, ya queda claro qué es el conocimiento, qué es el conocimiento empírico, qué es el conocimiento científico. ¿Me entendieron esa parte, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. El conocimiento científico es objetivo porque sus afirmaciones derivan de la observación directa. En todo momento hay que observar. Identificas un problema, obsérvalo. Recoge datos. El conocimiento científico es metódico porque utiliza procedimientos especiales para estudiar los fenómenos. Es universal porque todo lo que se sabe se va a comprender en todo el mundo.
Tenemos hoy en día la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. ¿Acaso a nivel mundial no están buscando la vacuna, la solución? Por eso se dice que el conocimiento es universal. El conocimiento científico es sistémico. Tiene que ir ordenado, coherente, relacionadas entre sí. El conocimiento científico es racional porque derivan del uso de la razón y del conocimiento. Se necesita pensar, se necesita analizar para poder entender el conocimiento científico. Por último, se dice también que el conocimiento científico es verificable porque se somete a prueba la hipótesis, se experimenta, se va a validar la hipótesis. Bien, un voluntario para que me dé un ejemplo de conocimiento científico. Voluntarios. ¿Nadie quiere ser voluntario en la clase? Voy a preguntar entonces. Leandro. No se encuentra en la clase. Leandro. Marco Fluker. Sí, sí estoy en la clase, profesor. Bien. ¿Me podría dar un ejemplo de conocimiento científico? Un ejemplo de conocimiento científico. A ver. Fluker, Marco. Sí, profesor, es que el celular está fallando. ¿Me has Pero espera, ahorita entendido les digo. o no me has entendido qué es el conocimiento científico? No, no le he entendido. Disculpe por no entenderle, profesor. Es que estuve distraído porque mi mamá me estuvo llamando para ir a ver a mis abuelitos acá en el cuarto porque estaban mal. Bien. Alan Valdivieso. Profesor, buenos días. ¿Puede ser como la creación de la vacuna contra el COVID-19? Exacto. Muy bien. El conocimiento científico es adquirido a través del estudio y cuando se pone en práctica, en este caso para crear la vacuna, estoy haciendo uso del conocimiento científico. Muy bien, Alan. Ulloa Monje Piero. Ulloa Monje Piero. ¿Me podría dar un ejemplo de conocimiento empírico? ¿Conocimiento empírico? Sí. Espere. Ejemplo, profesor, por ejemplo, se sabe que el fuego quema porque ya se vio esa experiencia. ¿Ya? Ese sería un ejemplo. ¿Cómo no te escuché? ¿Puedes volver a Un ejemplo, repetir? por ejemplo, se sabe que el fuego quema porque ya se vio esa experiencia. Ya. Bien, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Ricardo Alexander se encuentra en la clase. Ricardo Alexander. Nos encuentra Verde Zamora. Verde Zamora. Se encuentra en la clase. Sí, profesor. ¿Me podría dar un ejemplo de conocimiento empírico?
Verde, Zamora. A ver, espere, profesor. Descubrir el sabor y la textura de los alimentos que nos conocíamos. Ya. ¿Cómo cuáles? A ver. Mm. ¿Cómo cuáles? Profesor, una pregunta. Tengo una pregunta, profesor. ¿Cómo? Una pregunta. No les escucho bien, hablen fuerte. No les escucho, vuelve a hablar, a ver. Le quería decir que tengo una duda. Sí, sí, sí. Los conocimientos empíricos es algo que ya sabemos, porque bueno, que el fuego quema. Lo que ya sabemos de un tema se puede considerar como un conocimiento empírico, pero si lo que tú sabes de un tema lo has leído en un libro, lo has estudiado, eso es un conocimiento científico. El conocimiento científico se adquiere a través del estudio, en el colegio, en la universidad, mientras que el conocimiento empírico es la práctica de la vida diaria, el conocimiento que va pasando de generación en generación. Ese es el conocimiento empírico. Jóvenes, ¿hasta ahí queda claro qué es el conocimiento científico y qué es el conocimiento empírico? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, un conocimiento empírico puede ser algo como aprender una receta, algo así de un postre. Así es, sí. Ese es un conocimiento empírico. Muy bien. Entonces volvemos a definir que el conocimiento empírico son los obtenidos a través de un trabajo y de la experiencia. Se utiliza los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Visión, audición, olfato, tacto y ¿quién más me dice cuál es el que me falta? Gusto, muy bien. Mientras que el conocimiento científico son los adquiridos académica y profesionalmente. Se adquieren a través del estudio, a través de la investigación. Pasamos a otro tema. ¿Y qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos que se da en toda investigación, en el cual se va a tratar de dar explicaciones a los diferentes fenómenos naturales. Pasos del método científico: la observación, planteamiento del problema, búsqueda de la información, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis y recolección de datos y conclusión. ¿Qué es la observación? Es descubrir un fenómeno, objeto o una situación empleando los sentidos. Una buena observación tiene que ser minuciosa, imparcial y libre de todo prejuicio. En todo momento, esta observación hay que usarla, hay que hacerla con un instrumento, quiere decir con un documento en el cual vamos a ir recolectando datos, recogiendo lo que observo, lo voy apuntando. La observación puede ser cualitativa, o sea, de las cualidades, o cuantitativa, del cuántos,
de medición. El segundo paso del método científico es planteamiento del problema. Es aquella que orienta toda investigación. Por lo general, el problema se plantea en forma de pregunta. En la búsqueda de información consiste en registrar datos, en obtener datos o descripciones del fenómeno. Esa recolección de datos me va a servir para formular una hipótesis, que va a ser una explicación tentativa al problema o una posible solución, que consiste en suponer provisionalmente cuál es la causa que posiblemente determina los hechos, cuál es la causa que está generando. Pero hay que tener en cuenta que toda hipótesis debe contener la solución al problema. Allí es cuando vamos a experimentar, vamos a comprobar, vamos a valorar. En la experimentación, el científico trata de probar su hipótesis bajo un experimento, lo que implica planificar los medios que le permiten hacer observaciones o mediciones. Análisis e interpretación de datos. Los datos obtenidos se organizan, se clasifican y se evalúan para interpretar, para elaborar cuadros, para graficar estadísticamente. Y con esos resultados vamos a poder elaborar las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Son la confirmación o no de la hipótesis planteada. La evaluación y contrastación de los datos permite formular hipótesis. Jóvenes, estos pasos del método científico ustedes tienen que tenerlo muy en claro para que puedan elaborar sus proyectos de investigación de ferias de ciencias. Ya tengan en cuenta que este año sí o sí todos van a participar de la feria de ciencias. Vayan elaborando sus proyectos, vayan teniendo en cuenta la idea, vayan pensando cómo lo van a hacer. El método científico es un proceso que utiliza y organiza el conocimiento para explicar fenómenos naturales o sociales. Comprende una serie de pasos o acciones ordenados. Ojo, jóvenes, toda investigación tiene que ser ordenada. Si se han dado cuenta, en el desarrollo del área de CTA, a mí me gusta el orden. Primero en la clase les estoy dando el tiempo para que envíen sus trabajos que no lo han podido realizar la clase anterior. Después de ese tiempo les digo pasen asistencia. Les dejo unos minutos. Después de la asistencia empiezo la clase con una pregunta o explicándoles algo. Yo les dije siempre vamos a utilizar el Zoom para la explicación. Estoy grabando esta clase para que mañana más tarde sus papás no digan, no explicó el profesor. El profesor no explica. ¿Me están entendiendo el método científico y sus pasos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Profesor. Bien. Además, en el WhatsApp voy a enviar el texto de esta información para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno de ciencia y tecnología, para que tengan los conceptos claros. También voy a enviar este material de observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Por favor, lo copian en su cuaderno de ciencia y tecnología y después dice, lee en forma individual el tema presentado y socializan. Ahí las ideas principales para organizar la información en un organizador visual. ¿Qué te estoy diciendo? Que vas a elaborar en tu cuaderno de CTA un organizador visual acerca del método científico.
Y en la siguiente actividad es, en la hoja que se te proporciona a continuación, deberás identificar, relacionar y describir los pasos del método científico con la experiencia de Juan. Y acá te estoy dando una lectura. Si no tienes impresora, cópialo la lectura en tu cuaderno de ciencias. Acá está la aventura de Juan y las preguntas. ¿Quién es Juan? ¿Qué cualidades tiene? Contesta las 6 preguntas. ¿Me entendieron lo que van a hacer, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Sí, Una profesor. pregunta. Lo que nos está mostrando, ¿nos lo va a dar por archivo, por el grupo? Así es, lo voy a enviar al grupo para que lo puedan copiar en su cuaderno de ciencias. Si tienen impresora, lo imprimen en la primera hoja y lo pegan. Y la segunda hoja contestan a las preguntas. La lectura también lo pueden imprimir y lo pegan. Si tienen, si no tienen impresora, lo copian. También voy a enviar una hoja o una, voy a enviar otro experimento. En las cuales ustedes tienen que los cuales vamos a trabajar la siguiente clase. Dice experiencia de aprendizaje número 2. ¿Por qué se oscurecen los alimentos? Les estoy dando las orientaciones generales. Leen la situación del aprendizaje. Hay preguntas que se están planteando y hay actividades. Jóvenes, lo pueden ir contestando con lápiz. No lo quiero terminado para la próxima clase, pero ustedes pueden ir avanzando. La próxima clase vamos a realizar este experimento, vamos a ejecutar esto. Y entonces, si ustedes ya lo van avanzando, entonces van a poder participar de la clase. Yo no quiero escuchar después, el profesor nos deja y no nos explica. Les estoy diciendo que les estoy alcanzando esta hoja que va a ser la próxima clase. Son 8 hojas. Les estoy dando para que ustedes con tiempo lo puedan imprimir o lo puedan copiar en su cuaderno si no tienen impresora. Y cuando vamos a trabajar el próximo martes, entonces ustedes van a tener su material. Dime, Alan Valdivieso, te escucho. Profesor, ¿se puede trabajar en computadora por Word? Sí, pero no es igual. Yo te sugiero que lo imprimas o que lo tengas copiado en tu cuaderno. Porque quiero ese día de la clase que se concentren en el experimento. Léanlo bien. Y si pueden, vayan haciendo el experimento en su casa. Intenten hacer. Porque yo voy a preguntar la próxima clase si ya hicieron el experimento. Dime, te escucho. Monje Ulloa, esto es la próxima clase. Lo que les estoy alcanzando es para que ustedes lo vayan viendo, lo estudien, lo lean y sepan qué vamos a hacer la próxima clase. Si quieres, lo vas haciendo. Si no quieres, no lo hagas. ¿Sí? ¿Me entendiste? Bien, entonces acá hay bastantes preguntas que se sugiere que vayan practicando, que vayan haciendo. La próxima clase conmigo lo van a desarrollar, conmigo lo vamos a hacer. Lo que yo les estoy dando con tiempo es la ficha que vamos a trabajar, puedan imprimir o puedan copiar en su cuaderno los que no tienen impresora. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención.
Esa es toda la clase de hoy. Veo uno más que ha ingresado al Zoom. ¿Quién es? ¿Quién ingresó último o los dos últimos? Identifíquese para pasarle lista. ¿Quién ingresó al Zoom? Ricardo, me está fallando la pantalla. ¿Qué pasa contigo, Ricardo? Evite fallar la pantalla porque yo estoy grabando la clase y yo tengo identificado el que utiliza el lápiz. Así que queda constancia en el video que el estudiante Ricardo ha hecho mal uso del lápiz. Buenos días y nos vemos en la próxima clase.